Y recordando cómo fue cuando nos convertimos. ¿Te acuerdas cómo fue cuando te convertiste? Cuando realmente el Señor Jesucristo te llamó, tocó tu corazón. Fue un contraste total. Y esta alabanza precisamente nos habla de él. Fue algo así como lluvia en tierra seca.
Hoy es domingo de Santa Cena y participar de la Cena del Señor, cada vez que la celebramos, nos debe recordar la muerte de su Señor Jesús en la cruz por todos nosotros. Nos recuerda cuánto Dios nos ama, que envió a su Hijo para que muriera por nosotros, como dice Juan 3:16, para que recibamos perdón por nuestros pecados y podamos vivir por siempre con Él. Hermanos, recordar la muerte de Jesús debe también ayudarnos a recordar que Dios nos obsequió la salvación a través del sacrificio de su Hijo. El regalo más preciado que podamos recibir, un regalo de gran valor, el regalo que involucró la muerte del Hijo de Dios en favor nuestro. Y debemos participar de la cena con gran gratitud, como una expresión de gran amor por el obsequio recibido. Al celebrar la cena del Señor recordamos también que Jesús no solo murió, sino que también resucitó. La cena del Señor debe ser tiempo de alegría, porque Jesús ha conquistado la muerte y nos ha librado del temor a ella. Nosotros, la Iglesia cristiana, miramos los eventos que rodean a la crucifixión y la resurrección como el momento definitorio, no solo de la historia de la humanidad, sino de nuestra propia historia. Nos recuerda que cuando reconocimos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, escapamos de la muerte y la esclavitud del pecado, y ahora somos libres. La cena del Señor nos ayuda a mirar hacia arriba, a Cristo, y ser conscientes que la verdadera vida solo puede estar en Él, con Él. Cuando somos conscientes de que Jesús vive en nosotros, también podemos detenernos para pensar qué tipo de hogar le estamos dando a Él. Antes que Él entrara en nuestras vidas, éramos la habitación del pecado. Jesús lo sabía. Antes de tocar la puerta de nuestras vidas, Él ya lo sabía. Amigas, amigos, Él quiere entrar para hacer una limpieza tu vida, como la hizo con nosotros. El Señor quiere limpiarte porque nosotros somos incapaces de limpiar nuestros pecados. Y nuestros pecados nos alejan de Dios. Una vez limpios, viviendo en Cristo, la cena del Señor juega un papel muy importante en nosotros. Pablo, nuestro hermano Pablo, escribió en Corintios, 1 Corintios 12:28: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Debemos examinarnos y si encontramos que hay pecado en nosotros, vayamos en arrepentimiento al Señor. Nuestra condición de pecado nos recuerda que necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Solo Él puede librarnos de ellos. Y es que ese es el nuevo pacto, su sacrificio por nuestro pecado. Y como consecuencia, cuando Jesús regrese por su iglesia, habrá un gran banquete. Un banquete de boda, de celebración. Será la más grande celebración de victoria en toda la historia. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa, hermanos? Esa, ¿verdad? Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Y quién participará de este gran banquete? Todos los redimidos, los que han creído en el unigénito Hijo de Dios y han entregado su vida a Él. Los que le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Y tú, amiga, amigo, te gustaría estar en este banquete? Sí. ¿Te gustaría ser llamado a las bodas del Cordero? Sí. Hoy puedes entregar tu vida al Señor y ser inscrito en la lista de los invitados a esta gran cena, las bodas del Cordero. Y si tienes alguna duda, puedes acercarte al pastor
a Elías, a Hugo, a José Luis, a un servidor, y con gusto te orientaremos. Y si tú ya confesaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, acompáñame en oración para pedir perdón y así poder participar de una manera digna en la celebración de la Santa Cena. Vamos a orar, hermanos. Padre mío, estamos hoy en este lugar recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la salvación que nos diste a través de la transgresión de su cuerpo y el derramamiento de su sangre. Dios, gracias por llenar nuestros corazones de fe, por restaurar nuestras vidas y tener el privilegio de llevar tu Padre. Ahora, Señor, te pido que me quites, perdones cada una de nuestras ofensas, que nos permitas llegar dignamente a participar de la Santa Cena. Dios, bendice este tiempo, bendice a cada uno de tus hijos presentes. También, Señor, te pido por los corazones que aún no han creído, que los toques, que pronto abran sus ojos espirituales. Conviértelos en parte del cuerpo de tu Hijo, en el nombre de tu Hijo, el Salvador de nuestro alma. Amén. Nuestro hermano Pablo, en 1 Corintios 11:23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, que habiendo dado gracias, los partió y dijo: tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria. Voy a pedir a mi hermano Iván si puede orar por mi pan y la que me presenta mi padre. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque un día más nos permites venir a tu iglesia para escuchar tu bendita palabra y participar de este pacto en amor que tú hiciste con nosotros, Dios. Que tú mandaste a tu Hijo a morir en la cruz, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos, Dios, que tú bendigas este pan que simboliza, Padre, el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, Dios, que fue maltratado, fue mayugado y lo hizo por amor hacia nosotros, Padre. Te pedimos, por favor, que nuevamente podamos ser dignos de participar esto. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Participen. Asimismo, como también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Haced esto todas las veces que la bebieres. Hermano Salvador, si puedes orar por la copa, por favor. Dios, gracias te damos, Señor, porque en tu infinito amor tú moriste en la cruz por nuestros pecados, Padre. Estamos contentos, alegres, porque gracias a ti, Señor, pues no tenemos muerte, sino tenemos salvación. Te agradecemos infinitamente, Señor, por este sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, y te damos las gracias por el por Cristo Jesús. Amén. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amados hermanos, apreciadas amigas y amigos, la cena del Señor es rica en significado. Tiene un significado pasado, que es un memorial. Tiene un significado presente, enfoca nuestra relación con Cristo. Y tiene un significado futuro. Cristo vendrá. Estaremos con Él en la cena de las bodas del Cordero. Amén.
Muchas veces no llegamos a dimensionar esto que acaba de hablar Miguelito, ¿ah? Somos partícipes, hermanos, de esas bodas del Cordero. Una gran bendición de parte de Dios para sus hijos. Y por eso vamos a ponernos de pie. Y por eso cantamos a nuestro Dios, que Él es santo, santo, santo.
Sabiduría como ninguna es el título de nuestro mensaje el día de hoy. Y es porque precisamente Pablo nos va a empezar a hablar sobre la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque los corintios tienen un gran problema. Y es que se han dejado presionar por su cultura, por todo su mundo, el cual les rodea. Y han dejado de impactarlo y han empezado a moldarse a este pensamiento. Honestamente, el Evangelio, hermanos, a veces nos parece algo irreal, parece una fábula, algo poco creíble, porque para nuestro entendimiento muchas veces el Evangelio no suena tan lógico, parece algo simplista. Por lo mismo, es difícil de creer. ¿Cómo pensar que el hijo de un humilde carpintero murió en una cruz? Y entendiendo el significado de esto, ¿verdad? Que era algo muy malo, era algo totalmente denigrante, pues resulta que Él es el Hijo de Dios, es el Creador, es el Rey de Reyes, es el Mesías. Eso pareciera no tener mucho sentido, porque el problema es que el Evangelio con el razonamiento humano cuesta mucho trabajo creerlo, porque el Evangelio proviene de una mente infinitamente superior a la nuestra. Por lo tanto, quererlo razonar con nuestra mente es sumamente complicado. Ese es un problema que tenemos tú y yo, al igual que los corintios, ¿verdad? Estamos en riesgo de sucumbir a la presión de nuestra cultura. Muchas veces esos motes despectivos que recibimos, los pensamientos que están de moda en este tiempo, que van claramente en contra de lo que es el Evangelio, todas esas situaciones muchas veces nos llegan a presionar y nos llevan a empezar a alterar un poco el Evangelio y empezarlo a adaptar a esta época, adaptando también nuestro pensamiento a la cultura, que es lo que desea que nosotros pensemos. Temas como que nos presionan sobre cómo debemos de pensar en la legalización del aborto. ¿Cómo pensar en ese feminismo totalmente mal entendido? ¿Cómo quiere el mundo que pensemos sobre el matrimonio, que cada vez tiene menos valor dentro de la sociedad? Pablo nos va a empezar a hablar de este tema sobre la sabiduría de Dios, haciéndonos ver la diferencia entre la sabiduría del ser humano y la sabiduría de Dios. De hecho, ya lo ha venido haciendo durante los primeros versículos de este capítulo. Ya nos dijo que es un problema para ellos, así como para nosotros. Es que el Evangelio, que es un Evangelio que viene con palabras sencillas para que todos lo entendamos, para muchos este es un problema, ¿verdad? Porque no viene envuelto con palabras complicadas. De hecho, no exige tener una mente muy brillante para poderlo entender, pero exige algo más, exige fe. Y la fe, solo la tienen aquellos a quien Dios se las ha dado. Y por eso muchas personas, a pesar de que son sumamente inteligentes, son grandes pensadores, no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Por lo mismo no lo pueden creer. Sin embargo, los que tienen fe y tienen el Espíritu de Dios, no solamente lo llegan a entender, lo llegan a comprender y alcanzan también a entender esos detalles que son finos dentro del Evangelio, y esto les ayuda para afirmarlos más. Por eso podemos decir que todo verdadero creyente, tú y yo, no somos de esta era, somos de la era que ha de estar correcta. Amén. Vamos a empezar este mensaje, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Señor Dios y Padre Celestial, gracias Padre bendito, porque tú nos revelas tu palabra, Señor, y tenemos la gran bendición de poder entenderla y traerla a nuestra vida, Señor.
que hoy sea una realidad en nosotros, Padre. Ayúdanos, Dios, a poder entenderla con profundidad, a traer tu sabiduría, Señor, que es infinita y que está por encima de todo razonamiento humano. Y que tú, en un acto de gracia y de misericordia, Dios, nos permitas, porque nos has regalado tu Santo Espíritu y nos permites entenderlo. Gracias, Señor. Alista nuestros corazones, alista nuestros oídos. Que este tiempo espiritual sea un tiempo en el cual tú traigas crecimiento en nuestra vida y traigas un reto de poder caminar cada vez mejor dentro de tu evangelio. Te lo rogamos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 16. Y nuestro primer encabezado, empezamos del capítulo 6, del versículo 6 al versículo 10a. Y dice la Escritura: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían justificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Nuestro primer encabezado: la sabiduría de Dios es entendida por los maduros. Pablo está comenzando esta sección hablándonos sobre la sabiduría y que esta es solamente entendida entre los maduros. Esto lo que nos está diciendo Pablo es que cada creyente entiende y conoce las Escrituras y tiene esa capacidad de transmitirlas. Es lo que Pablo ha venido haciendo durante todo este tiempo dentro de su ministerio. Porque cuando Pablo está hablando de madurez, no está haciendo una distinción entre cristianos maduros y cristianos inmaduros, sino que todo aquel que es verdadero creyente se considera como una persona madura, porque ya no habla la sabiduría del mundo, sino habla la sabiduría de Dios, la cual es infinitamente superior a cualquier pensamiento humano. Y esto convierte al cristiano en una persona madura, porque es capaz de entender a Dios. Todas esas cosas que Dios nos ha dejado, nos ha revelado en su palabra, lo logran entender, y ni aún las personas sabias logran entenderlo. Toda esa sabiduría ahora en el creyente empieza a transformarse en una vida llena de gozo, lejos de circunstancias, porque nuestra sabiduría es Cristo. Esto es lo que Pablo está compartiendo. Y solo aquellos que tienen la capacidad de escuchar a Dios y de conocer su sabiduría divina, estos son a los que Pablo menciona como maduros. Por eso, hermanos, tú y yo tenemos que esforzarnos en conocer a Dios para poder entender y amarle cada vez más. Esto no es solamente un sentimiento que crece por lo bueno que es Dios con nosotros. Esto es algo que va creciendo en la manera que conocemos a Dios, en la manera que tú y yo estudiamos la Escritura y vamos entendiendo quién es Él. En otras palabras, tú y yo vamos a ir amando más a Dios por lo que Él es y no por lo que hace por nosotros. Así que dentro del cristianismo, en esta parte de la Escritura, Pablo no está hablando de elites dentro del cristianismo. No es que haya una élite más elevada, cristianos maduros, y una élite de menor clase que se les llame cristianos inmaduros. Aunque sabemos que dentro de este camino sí hay niveles de madurez, eso seguramente se va a ver en el capítulo siguiente de esta carta, pero no es precisamente lo que Pablo está hablando aquí. Lo que Pablo aquí nos está diciendo es que la madurez está en el cristiano porque está totalmente ligada a Cristo. Y los que están ligados a Cristo, Pablo los llama como maduros. Hermano, tú eres una persona madura porque estás ligado a Cristo. Ya has visto, ya has comprendido el mensaje que tiene el Evangelio, y por ello el apóstol se refiere a ti como una persona maduro. Por lo mismo, esto no puede permitirnos que tú y yo vayamos corriendo detrás de la sabiduría del mundo, porque ya tienes tú la sabiduría perfecta, la sabiduría que es completa en Cristo. Pero es el mundo quien rechaza este mensaje,
porque el mundo es como ese niño inmaduro e incompleto en sabiduría. Por eso la cruz de Cristo es la línea divisoria para la madurez. Además, en el versículo 7 vemos que la sabiduría de Dios es secreta y oculta, la cual Dios decretó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, esta sabiduría que antes estaba oculta ahora es revelada a todo creyente, y esto los vuelve maduros. Parece oculto y secreto, algo así como velado a todo aquel que no acepta el mensaje de Dios, a todo aquel que lo rechaza. Lo que nosotros debemos entender cuando habla la Escritura que el mensaje estuvo oculto, no es que Dios lo tomó y lo escondió y no lo quiso sacar, porque el Evangelio realmente fue revelado de manera progresiva en las Escrituras desde Génesis, pasando por los profetas hasta el momento que llegó Cristo. El Evangelio fue revelado progresivamente, pero nadie lo entendía. El Evangelio fue declarado abiertamente, pero no había sabiduría para entenderlo. Nadie lo veía hasta que llegó Cristo. Si tú y yo leemos Hebreos 11, vamos a ver estos héroes, mencionados héroes de la fe, que no tuvieron esta bendición de conocer a Cristo y no tuvieron completamente entendido el Evangelio. Ahora el creyente conoce a Cristo, por ello existe un contraste. El creyente hoy tiene la sabiduría de Dios, esto lo vuelve maduro, y esta sabiduría que estaba escondida del mundo nos ha sido hecha nuestra gloria, la cual Dios ha decretado desde los principios de los tiempos. ¿Para qué? Para que la conozcamos, para que crezcamos en Él, para poderlo amar más y así ser transformados de gloria en gloria hasta poder estar cara a cara con Él. Esa es la sabiduría que Pablo comparte, esa es nuestra gloria. En el versículo 8 Pablo nos ilustra la locura, la ceguera del mundo y sus líderes, los cuales son aclamados y admirados. Por eso es que rechazan la sabiduría del Dios mismo, la crema innata de la cultura, lo cual en los tiempos de Jesús era la nobleza, todos los Herodes, los Pilatos, los del Sanedrín, los fariseos, los sumos sacerdotes, todos aquellos que eran considerados, pero que los tenían en alta estima, por ser brillantes y por ser sabios según el mundo. Ahora viene Pablo y dice: mira estos sabios, mira lo que hicieron. Realmente no mostraron sabiduría ni entendimiento, porque crucificaron al Señor de la gloria. El Salmo 24, versículo 7 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Este salmo es un salmo que apunta hacia Cristo. Después de su obra eficaz de salvación, después de que Cristo regresa una vez que vivió, murió y resucitó, regresa al cielo, y ha ascendido, y él regresa a las puertas del cielo y las huestes celestiales están reunidas y dicen: mira, aquí está el Rey de gloria. Y esto se vuelve irónico. Todos los del cielo se reúnen con gozo para ver el regreso de Cristo al cielo y recibir ese lugar de honor a la diestra del Padre. Y los sabios de este mundo caminaron con Jesús y lo crucificaron. Ese es el mundo. Y eso es lo que Pablo nos está recordando. Con esta perspectiva, hermano, ¿qué buscas? ¿La sabiduría del mundo, la cual crucificó al Señor? ¿O la sabiduría de Dios, la cual te da vida? Hermano, ¿acaso no somos tú y yo tentados a seguir las ideas de aquellas personas que tú y yo pudiéramos admirar, aunque no sean creyentes? ¿No somos presionados para que coincidamos en pensamiento con las ideologías de nuestro tiempo? Muchas veces, ¿a poco no estamos tentados o pensamos que algo nos sigue faltando, que algo todavía necesitamos? Y esto nos lleva a abrir nuestros oídos para escucharles. Nos enamoramos, ¿no?, de las modas que son cambiantes. Queremos imitar ciertos estilos de vida
y escuchamos a los líderes de opinión. Pero qué irónico que nosotros que conocemos a Cristo todavía sigamos buscando otras cosas. Cuando nos importa más la opinión de otros que amar a Cristo, que amar lo que Cristo ama, cuando nosotros decidimos encajar más en el mundo y comprometer nuestras creencias y convicciones, entonces estamos rechazando la sabiduría de Cristo y a Dios mismo. Esto es lo que los corintios están haciendo. Están persiguiendo a sus líderes, están persiguiendo la sabiduría de ese tiempo y se han olvidado de Dios, de manera que dicen: yo sigo a Pablo, yo sigo a Pedro, yo sigo a Apolos. Y los rebeldes dicen que siguen a Cristo, pero eso ya lo vimos que es mentira. Es lo que están haciendo ellos, queriendo tomar la sabiduría del hombre, olvidando la sabiduría de Dios. Pablo va a ilustrarnos esto en el versículo 9, mencionando, recordando las palabras de Isaías en el capítulo 64, versículo 4, donde dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. ¿Qué hiciste? Porque el que en él espera. Vamos a este pasaje, y este pasaje nos va a hablar sobre una oración que está haciendo Isaías en esta porción de la Escritura. Está pidiendo por misericordia y clama diciendo: oh Dios, ¿tú bajarías y rasgarías los cielos y te mostrarías una vez más fuerte en la salvación de tu pueblo? En pocas palabras, lo que está orando aquí Isaías es diciendo: Dios, ven y rescátanos. Esta es la sabiduría oculta que hoy nos es revelada de Dios. Porque el Señor vino a rescatarnos. ¿Cómo? Viviendo como un ser humano, muriendo en una cruz. Y eso es algo que sencillamente en la perspectiva humana no entra. Para el ser humano natural esto no tiene ningún sentido. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Los grandes sabios no aceptan a Cristo porque sencillamente para ellos no conecta, no hace match, ¿verdad? Pero ustedes que ahora ya son maduros, son los que han creído en Él. Por eso, en el versículo 16 nos va a decir: tienen la mente de Cristo. Por eso, hermano, mantente firme en Cristo. No te alejes, confía en su sabiduría, porque esta sabiduría sencillamente nunca va a entrar en los oídos del ser humano natural. Pero es a esta sabiduría a la cual tú y yo tenemos que aferrarnos. Por eso, no tiene sentido llegar a pensar que el mundo puede enseñarme algo sobre la vida, algo sobre una vida espiritual. No pueden, porque sencillamente no lo tienen. Solo el Evangelio de Cristo, en Él hay vida. Pero esta sabiduría, dice Pablo en el versículo 10, el creyente, ¿cómo la adquiere? Y es porque Dios nos la ha revelado. Por eso tú y yo entendemos, porque la Escritura así nos declara que somos maduros, porque el Espíritu Santo ha sido revelado en nosotros. Continuamos, versículo 10b. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún el profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y nuestro segundo encabezado es: la sabiduría de Dios es revelada por su Espíritu. Y es precisamente el Espíritu de Dios quien nos revela toda la sabiduría de Dios. Esto nos debe de quedar muy claro, porque no es por nuestra capacidad, no es por nuestra inteligencia, es por el Espíritu Santo que tú y yo podemos conocer el Evangelio y lo podemos entender. Porque el ser humano natural está ciego dentro de su egoísmo, dentro de su egocentrismo, y solo por el poder del Espíritu de Dios podemos entender las cosas de Dios. Y esto es bien interesante, la declaración que Pablo aquí nos está diciendo, porque de una manera totalmente indirecta también nos está diciendo que el Espíritu Santo de Dios es Dios, porque nos dice que el Espíritu de Dios todo lo investiga, es decir, todo lo escudriña, todo lo sabe,
Porque el Espíritu Santo no es el tercer Dios. El Espíritu Santo no está en el tercer equipo. El Espíritu Santo no es de tercera, es igual a Dios y por eso lo investiga todo, porque lo sabe todo. Es decir, sabe todo de ti, sabe todo de mí y sabe todo lo de Dios. Así es que el Espíritu de Dios sabe absolutamente todo, aún lo que en este momento tú estás pasando. Por ello, tú y yo debemos entender la vital importancia que tiene el Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque aún cuando no sabemos orar, el Espíritu de Dios sabe lo que queremos decir. Sabe todo, aún en las profundidades de Dios. Lo que esto significa es que el Espíritu conoce perfectamente los planes de Dios, así como todo y cada uno de nosotros. Todo lo que necesitas en tu día a día. Y es por su Espíritu que Dios nos comunica hoy su sabiduría. Y por medio de su Espíritu somos preparados para recibir el Evangelio, por lo que somos guiados a Cristo. En el versículo 11 Pablo nos hace esta analogía y nos dice que nadie puede conocer los pensamientos de una persona, solo el Espíritu de esa persona. Solo voltea a tu entorno, hermano, hermana, y vas a ver que a tu lado o cerca de ti está tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus amigos, en fin, personas que seguramente te conocen y te conocen desde hace tiempo. Pero a pesar de que te conocen ya desde hace tiempo y están cerca de ti, en este momento no tienen la más mínima idea de lo que estás pensando. Así como tú tampoco tienes la más mínima idea de lo que ellos están pensando. De esta manera, Pablo nos está explicando que el Espíritu de Dios sabe lo que Dios piensa aún lo más profundo de Él, porque mora en Él. Por lo mismo, nadie puede ser más confiable y creíble de lo que Dios es, de lo que Dios piensa, de lo que Dios sabe. Por ello, debemos de ser sensibles tú y yo al Espíritu Santo y aferrarnos a la sabiduría de Dios, la cual el Espíritu de Dios nos la revela. Es decir, nos hace capaces para entenderla. Por ello, hermanos, no vale la pena luchar por nuestra limpieza de corazón, por la limpieza de nuestra mente. A través, muchas veces, cuando estamos orando, de ese silencio en nuestra mente, de ese silencio que hay en nuestro corazón, cuando oramos, cuando meditamos, cuando escuchamos, cuando leemos la palabra de Dios, ¿por qué a veces buscamos por otro lado? Si el Espíritu Santo tiene los pensamientos más profundos de Dios. ¿Por qué a veces confiamos más en nuestras deficiencias, en nuestras insuficiencias y nos ponemos a inventar nuestra propia sabiduría, jalando un poquito por aquí, jalando otro poquito por allá, un tanto más por acá y a veces un poco de Dios? Y por eso hoy podemos encontrar psicología cristiana, ¿no? Porque se jala un poco de la psicología y se jala un poco de Dios y se hace una sabiduría que al final del día va en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué no mejor nos aferramos 100% a la sabiduría de Dios revelada por el Espíritu Santo? Pablo continúa en el versículo 12 diciéndonos que es el Espíritu de Dios a quien hemos recibido, no es el Espíritu de un ser humano, es el Espíritu de Dios. Él nos lo ha dado para que tú y yo tengamos su sabiduría. Juan capítulo 14, versículo 17 dice lo siguiente: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en nosotros y estará en nosotros. Pablo lo único que está haciendo es parafrasear al Señor Jesucristo, que ya no lo dijo en el Evangelio de Juan. En otras palabras, tú y yo tenemos la sabiduría de Dios disponible solo por pura gracia, porque no tenemos absolutamente nada para merecer su consejo, tampoco hemos hecho absolutamente nada para ganárnoslo, solo es por gracia de Dios. Por lo mismo, ¿de qué podemos jactarnos? ¿De la sabiduría de otro ser humano? Ni siquiera deberíamos de jactarnos quizá de nuestra elocuencia, como decían de Apolos.
Y si queremos jactarnos de algo, jactémonos de Cristo. Por ello, por esta sabiduría que es revelada a todo creyente, Pablo puede expresar claramente el Evangelio. No porque él sea muy sabio, sino porque es el Espíritu Santo quien está guiando a Pablo. Pablo no solamente recibió el mensaje del Evangelio, también está siendo guiado por el Espíritu de Dios al expresar las palabras que expresa. Esto nos lo dice en el versículo 13. Ese es el mensaje de la obra de Cristo, la cual él revela con un lenguaje espiritual de manera correcta, de manera apropiada, para que las personas que son espirituales lo reciban. Qué importante es el Espíritu Santo dentro del Evangelio. Sin él, tú y yo estaríamos en grave peligro. De esta manera, cuando tú y yo muchas veces queremos ayudar un poquito a Dios, queriendo hacer un evangelio más sencillo, queriendo hacer un evangelio más rosa, ¿verdad? Queriéndole hacerlo más entendible, más suave para la demás gente, lo único que estamos haciendo es alejarnos de su sabiduría. Porque le decimos: Señor, estás muy duro, vamos a hablarle más suavecito, como si Él no conociera el corazón del hombre. No estamos confiando en la sabiduría de Dios. Solo piensa en Juan 3:16, hermano. Ya va a aparecer en la pantalla. Ayúdame y repítelo. Yo sé que te lo sabes de memoria, si no, ayúdate con la pantalla. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. Pero sabes, sin el Espíritu de Dios que nos lo revele, no importa que el Padre haya enviado al Hijo, no importa que el Hijo haya sido enviado, sin el Espíritu Santo no importa que Jesús haya dado su vida. Si no creemos en Él, nada de eso importa. Pero creemos en Él porque es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y sin el Espíritu de Santo, entonces no hay evangelio, porque sencillamente no hay entendimiento, no hay revelación de la sabiduría de Dios, de la obra de Dios y de la obra redentora de Cristo. El punto que Pablo nos está diciendo aquí es que no podemos creer en nada o entender nada si no nos revela el Espíritu Santo. ¿No es esto parte de tu vida, hermano? ¿Cuántas veces has escuchado Juan 3:16? Muchas, ¿verdad? Claro. ¿Cuántas veces has escuchado el Evangelio? Seguro que muchas. ¿Cuánto tiempo pasó para que realmente te quebraras y vinieras a una dependencia total de Dios en Cristo Jesús? Porque antes lo escuchabas y no tenía la menor relevancia. ¿Y por qué de repente lo escuchaste y entendiste ese significado, la importancia del Evangelio? Porque el Espíritu Santo te lo reveló, para que puedas conocer las cosas de Dios. Qué importante es esto, porque entonces si tú no tienes al Espíritu Santo, entonces no conoces a Jesús, y si no conoces a Jesús, no puedes conocer el Espíritu Santo, no puedes tener el Espíritu Santo. Entonces surge una pregunta que tú y yo tenemos que reflexionar. ¿Conoces a Jesús? Sí. ¿Conoces el Evangelio? Sí. No me refiero a la historia de Jesús, no me refiero a la historia del Evangelio. ¿Conoces a Jesús y conoces el Evangelio? ¿Realmente, hermano, has entendido que eras un pecador sin esperanza y que lo único que estaba delante de ti era angustia, quebrantamiento, y que ni muriendo ibas a poder encontrar descanso, sino que en la muerte solo encontrarías más dolor y sufrimiento por toda la eternidad? Así es que tómate un tiempo hoy para meditar dónde está tu corazón, en Jesús o en el mundo. Si tienes duda, ¿qué puede ser? Pídele a Dios que se revele en tu vida y ten la certeza de que Él lo va a hacer. Por otro lado, hermano, eres maduro porque has recibido el Espíritu de Dios y Él te revela la sabiduría de Dios. Por ello tienes esa capacidad de entender el Evangelio, porque el Espíritu Santo nos ha dado a Cristo. Y por ello no podemos apoyarnos en la cultura ni en la sabiduría de este mundo. Debemos apoyarnos en Cristo y su sabiduría.
Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuestro último alcanzado, el tercero, la sabiduría de Dios está en Cristo. Estos versículos nos están enseñando un contraste, porque aquí el problema no es el mensaje, el problema ni siquiera es el mensajero, el problema es el estado del corazón del que oye el Evangelio, porque es el hombre quien no ha abierto su corazón a Dios. Todo lo contrario, el ser humano natural lo endurece cada vez más y por ello el Evangelio no es comprendido. Pero lo contrario, el hombre espiritual, el hombre maduro, es quien sí ha entendido esto y es quien está siendo regenerado porque tiene a Cristo. El resultado de estar con Cristo es un hombre espiritual por el hecho de que está lleno del Espíritu Santo. Y esto es paradójico. El hombre natural sin Cristo no acepta la sabiduría de Dios porque piensa que es una locura. Es decir, parece algo que no tiene sentido. Pero no se dan cuenta que el que vive sin sentido es el hombre sin Cristo porque no tiene una mente espiritual. El hombre natural solo se enfoca en sus pensamientos, en esa imagen que es autoexaltante, que es egoísta, que es autónoma, por lo que mismo un Salvador sencillamente no encaja, no tiene sentido. Pero lo único que pasa es que no encaja para él, porque no tiene esa capacidad de entenderlo. Porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Aquí Pablo nos está aplicando una lógica totalmente inversa. Está contrastando el versículo 12, donde Dios nos está diciendo que solo los que tienen el Espíritu Santo pueden saber las cosas de Dios. Y aquí está la lógica inversa, ¿verdad? Por lo tanto, aquellos que no tienen el Espíritu de Dios no pueden conocer las cosas del Señor. Un comentarista escribió: el hombre natural es una persona con la incapacidad de comprender las cosas espirituales de Dios, es decir, tiene una incapacidad culpable. ¿Por qué? ¿Por qué culpable? Porque Dios no nos hizo así. Él nos creó para estar con Él, pero es la humanidad quien ha decidido correr lejos de Él. Le ha dado la espalda como humanidad. Por lo mismo no se le puede entender al Señor, pero tampoco se quiere entenderle, porque al final del día el ser humano no quiere a un Dios que le llame a admitir que es rebelde de mente y rebelde de corazón. Por lo mismo no se quiere aceptar que se depende de una total misericordia perdonadora de Dios, de una gracia transformadora. Eso no, dice el ser humano, eso no sirve. Por lo tanto no lo entendemos, pero no queremos y no lo haremos, porque el hombre natural simplemente detesta que Dios sea Dios. Ese es el problema. No es el mensaje, no eres tú como mensajero, no es por alguna posible deficiencia, no es porque falte algo en el mensaje, no es tu forma de hablar, no son tus palabras. Es que el mundo no quiere recibir a Cristo y no lo harán porque no le aman. Tan simple como eso. Por eso Pablo menciona que no son sabios o maduros. Y por eso tú y yo recibimos ese desprecio al hablarles del Evangelio. Aún de las personas más cercanas a nosotros recibimos desprecio de nuestros amigos, de nuestros familiares. Pero no te están despreciando a ti, están despreciando al Señor. Juan 15, versículos del 18 al 21 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho:
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conoce al que me ha enviado. Pablo nos está diciendo que el mundo no tiene realmente la sabiduría o algo que ofrecernos. Cuando se descompone un auto, ¿qué es lo que queremos? ¿Verdad? Sencillamente queremos un buen mecánico que me lo arregle, sea creyente o no sea creyente. Yo lo que quiero es que mi coche quede funcionando bien. Pero cuando mi corazón no tiene algo bien, algo anda fallando, no puedo ir con nadie del mundo, porque sencillamente no me pueden ayudar espiritualmente. ¿Por qué? Porque no me pueden dar algo que no está en ellos. El mundo no puede reparar un corazón. El mundo podrá reparar un cohete, podrá reparar una computadora muy sofisticada, podrá reparar un robot de alta tecnología, pero no pueden reparar un corazón o arreglar un corazón, porque sencillamente no tienen el equipo para hacerlo. Pero la iglesia sí lo tiene. Por lo tanto, Pablo menciona en el versículo 15 que el hombre espiritual tiene la capacidad de juzgar todas las cosas. Es decir, tiene esa capacidad para examinarlo todo lo que recibe, porque todo lo filtra a la luz de la Escritura. Por lo mismo lo discierne espiritualmente y lo sopesa, porque lo que recibe lo mira con la sabiduría de Dios. Y por lo mismo se pregunta, ¿esto tiene sentido? ¿Realmente Dios quiere algo así? ¿Quiere que yo me comporte así? Es decir, se alinea con la palabra de Dios. Solo las personas que son espirituales pueden examinarlo todo y juzgarlo todo, porque evalúan todo, las cosas del mundo y las cosas espirituales. Es decir, evalúan las cosas o la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, porque hay discernimiento para entender ambas, y esta capacidad solamente la tiene porque tiene a Cristo y al Espíritu de Dios. Hermano, yo sé que varios de ustedes, como yo, hemos vivido de ambos lados, es decir, hemos experimentado los dos lados. Quizá podemos hablar tú y yo de ambas experiencias, de las experiencias que tuvimos antes de ser creyentes y de las experiencias que hoy tenemos como personas espirituales. Pero la persona natural, la persona sin Cristo, no puede hacerlo, porque Él no ama a Dios. Él no tiene una sabiduría espiritual. Por eso el hombre natural se ha inventado un mundo espiritual. Un mundo espiritual que cuando hablan de él lo hablan como algo místico, pero algo totalmente equivocado. Pablo va a consolidar todos estos contrastes, toda esta lógica que nos viene diciendo en todas estas imágenes que ya nos ha venido dando desde el capítulo anterior, y continuará haciéndolo con este mismo pensamiento hasta el capítulo 4, que tienen la verdadera sabiduría porque tienen a Cristo y lo consolida, parafraseando o repitiéndonos lo que dijo Isaías en el capítulo 40, versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Les recuerda que ningún hombre puede conocer los pensamientos de Dios, ningún hombre puede saberlo, ni un hombre, porque el hombre natural es un ser caído, a menos que venga el Espíritu de Dios y lo restaure. Él es quien ha abierto nuestra mente y declara la mente de Dios en la nuestra. Nunca jamás la vamos a poder entender, pero hoy lo podemos entender porque tenemos la mente de Cristo. Así que, hermanos, si tienes Biblia escrita o la tienes digital, subraya, resalta, circula esta parte de tu Biblia. Tienes la mente de Cristo. Por lo mismo, nada te hace falta. No necesitas nada más que te dé entendimiento. Solamente dependes de tu disposición para ir y estudiar la Escritura, la palabra de Dios, y así participar en las cosas que te van a ayudar a crecer. Porque eso es al final del día lo que a nosotros nos limita, nosotros mismos. No es que no esté el entendimiento ahí disponible para nosotros, es que
o no lo queremos tomar. Pablo nos ha dado esta metáfora de la mente de Cristo. Nos da esta imagen para que veamos claramente que en nuestra cabeza no solamente hay materia gris, sino que hoy tienes la mente de Cristo, la cual nos habla sabiduría de Dios a través de su Espíritu. Él es el que te está entregando la palabra de Dios cada día, cada vez que la lees, la cual nos aclara lo que es correcto, lo que es apropiado, nos lleva a tener una vida, una manera de vivir en piedad, las cosas que son buenas para nosotros y también las que no lo son. Así que el Espíritu Santo nos ha dado la mente de Cristo, por lo que conocemos la manera de amar a Dios, porque conocemos a Cristo. 1 Corintios 1:30, el capítulo pasado dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esta es una sabiduría como ninguna otra, para que no nos falte nada más. Todo esto, hermano, nos debe de llevar a concluir que no nos estamos perdiendo nada alejándonos del mundo, porque el mundo no tiene nada que ofrecernos, porque su sabiduría es falsa, porque esta sabiduría del mundo nos lleva a la muerte, a la destrucción, a la amargura, a la decadencia. Pero ahora el creyente tiene la mente de Cristo, la plena encarnación de la sabiduría de Dios. ¿A qué aspira la sabiduría del mundo? ¿A que te conviertas en un ídolo? ¿A que te ajustes a sus ideales? Tú y yo muchas veces corremos este peligro, ¿verdad? Dejarnos de llevar por estas cosas. Por eso Pablo nos recuerda que la sabiduría de Dios es suprema, encima de todas las cosas. Él las escondió durante los siglos, pero ahora ha decidido revelarla por pura gracia a nosotros, para que podamos tener una vida en abundancia. Así que, hermano, no sé cómo te encuentres hoy, pero hoy te recuerda el Señor que a través de su Espíritu, que no te alejes de Él. Y si te has alejado un poco, que regreses a Cristo, que no persigas otras cosas que están vacías y que no tienen valor. Pero sabes, también te ha puesto dentro del contexto de una iglesia. Por lo mismo, te ha destinado a que no lleves esa lucha tú solo. Así es que hoy vamos a cerrar de una manera diferente. Vamos a orar uno por otro. Júntate con uno, con dos, con los que quieras, a que oren por ti, que sea por esa batalla que estás librando, por esa situación que te tiene sumamente preocupado, por esa cosa que te ha estado estorbando en los últimos días y no te permite crecer. Hermano, es el momento de que te unas más a tu iglesia. Recordemos que hay grupos en casa. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17 dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Así es que vamos a orar. Reúnete con él. Júntate. Bien. El libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento nos enseña que, capítulo 3, que hay tiempo para todo. Para todo hay tiempo. Y hay veces que nosotros mismos decimos: no tengo tiempo de nada, ¿verdad? Pero la palabra de Dios enseña que hay tiempo para todo. Y es interesante lo que dice Pedro. Por un lado, Eclesiastés 3, que hay tiempo para todo. Y por otro lado, el apóstol Pedro, ahí en el capítulo 2 también dice que somos un pueblo adquirido por Dios. O sea, ni siquiera nosotros nos acercamos a Él. Él nos llamó, pero nos llama para un propósito, hermanos. Bueno, para muchos propósitos. Por ejemplo, nos llama a la santidad, nos llama a la obediencia.
Pero hay algo de lo cual la Escritura enseña que Dios nos llama para un propósito, y es para anunciar, dice Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hermanos, tú y yo necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos predicar la palabra de Dios. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Tú y yo estábamos en tinieblas. El Señor nos llama, nos da vida espiritual. Y ahora nos dice, vayan y compartan al mundo el Evangelio de Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Hay un propósito, ¿no? Pero nada más, soy hijo de Dios y ya qué bonito y estoy enconchado, ¿no? Hay misiones, hay cosas que Dios nos manda a hacer. Vamos a cantar. Somos pueblo.